Módulo de ética para pregrado. Autor: Juan Carlos Moreno. Elaborada sobre la base del trabajo realizado por Alfredo Gil Rico, Diego Antonio Mesa Aparicio y John Jairo Cardoso Cardona. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Prefacio. Los contenidos presentados en este curso son solo una introducción a la ética, o un punto de partida para el estudio de aspectos básicos, indispensables para el desarrollo y la profundización del pensamiento ético. El texto se ha concentrado en la exposición de buena parte de los autores, los temas, las escuelas y los debates indispensables para la comprensión de la ética en la actualidad. Los contenidos de la versión anterior fueron desarrollados por los profesores Alfredo Gil Rico, Diego Antonio Mesa Aparicio y John Jairo Cardoso Cardona. Para esta versión revisada y ampliada contribuyó la profesora Sara María Guzmán. La traducción al presente texto estuvo a cargo de la profesora Natalia Chingate. Juan Carlos Moreno. Unidad 1. Ética en la Antigüedad. Introducción. El universo de la ética y la moral. En esta primera unidad se va a dar cuenta de los siguientes dos aspectos: de algunas distinciones básicas y de la historia de la ética en la antigüedad griega y la antigüedad medieval. La unidad combina aspectos temáticos con aspectos históricos. Acercarse al universo de lo ético y de lo moral es querer adentrarse al campo de la acción humana y a sus circunstancias. Es descubrir cómo desde los orígenes de la humanidad y desde la reflexión filosófica los hombres se hicieron morales y viven moralmente, al igual que poseen carácter y modos de ser que se van perfeccionando constantemente a través de la práctica y la experiencia cotidiana. Pretender abordar estos dos conceptos tan sui generis, es apropiarnos un poco más de su saber y de la razón que comportan, es posibilitar en todos nosotros convicciones y orientaciones sobre las cuales orientar nuestra conducta. Querer ser éticos y querer ser morales, es buscar en la vida la posibilidad de vivir mejor, es aceptar unos mínimos normativos, leyes morales, que dirigen la conducta humana hacia su perfección. Ser éticos y ser morales, no es otra cosa que afirmar nuestra condición humana desde nuestro carácter y nuestras costumbres morales. La ética y la moral, no solo conducen nuestra vida sino que la posibilitan, la dignifican, a la vez que la dotan de conciencia y de sentido. Si bien es cierto que a diario se habla de crisis de valores, de crisis moral, de vacío ético, no es menos cierto que debemos ser mejores sujetos éticos y morales. La conclusión es simple: si la ética y la moral nos ayudan a ser mejores personas, nos ayudan a ser buenos y a comportarnos moralmente mejor, entonces, ¿qué necesitamos para convencernos de su importancia? Sin más preámbulos empecemos, entonces, con el desarrollo de algunas distinciones básicas para el discurso ético, para luego, concentrarnos en la presentación de varios autores importantes en la historia de la ética, especialmente Aristóteles, figura central de la ética antigua. Capítulo 1. Aspectos básicos. Lección 1. La problematicidad de la ética y la moral. Problemas morales y problemas éticos. En las relaciones cotidianas de unos individuos con otros surgen constantemente problemas como estos. ¿Debo cumplir la promesa X que hice ayer a mi amigo a pesar de darme cuenta de que su cumplimiento me producirá ciertos perjuicios? Si alguien se acerca a mí sospechosamente en la noche y temo que pueda atacarme, debo disparar sobre él, aprovechando que nadie puede observarme, para evitar el riesgo de ser atacado. ¿Es justo cometer actos violentos que lesionan los derechos humanos de personas indefensas, para beneficiar intereses políticos de un grupo? ¿Debo decir la verdad siempre, o hay ocasiones en que debo mentir? Quien en una guerra de invasión sabe que su amigo Z está colaborando con el enemigo, debe callar, movido por su amistad, o debe denunciarlo como traidor. Podemos considerar que es bueno el hombre que se muestra caritativo con el mendigo que toca a su puerta, y que durante el día, como patrón, explota implacablemente a los obreros y empleados de su empresa. Si un individuo trata de hacer el bien, y las consecuencias de sus actos son negativas para aquellos a los que se proponía favorecer, ya que les causa más daño que beneficio, debemos considerar que ha obrado correctamente, desde un punto de vista moral, cualesquiera que hayan sido los resultados de su acción. En todos estos casos se trata de problemas prácticos, es decir, problemas que se plantean en las relaciones reales de unos individuos con otros, o al juzgar ciertas decisiones y acciones de ellos. Se trata, a su vez, de problemas cuya solución no solo afecta al sujeto que se los plantea, sino también a otra u otras personas, que sufrirán las consecuencias de su decisión y de su acción. Las consecuencias pueden afectar a un solo individuo, debo decir la verdad o debo mentir a X. Pero en otros casos, se trata de acciones que afectan a varios de ellos o a grupos sociales, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. Finalmente, las consecuencias pueden afectar a una comunidad entera como la nación. ¿Debo guardar silencio, en nombre de la amistad, ante los pasos de un traidor?
En situaciones como las que acabamos de enumerar, los individuos se enfrentan a la necesidad de ajustar su conducta a normas que se tienen por más adecuadas o dignas de ser cumplidas. Esas normas son aceptadas íntimamente o reconocidas como obligatorias. De acuerdo con ellas, los individuos comprenden que tienen el deber de actuar en una u otra dirección. En estos casos decimos que el hombre se comporta moralmente, y en este comportamiento suyo se pone de manifiesto una serie de rasgos característicos que lo distinguen de otros tipos de conducta humana. Acerca de este comportamiento, que es el fruto de una decisión reflexiva, y por tanto no puramente espontáneo o natural, los demás juzgan, conforme también a normas establecidas, y formulan juicios como estos. X hizo bien al mentir en aquellas circunstancias. Z debió denunciar a su amigo traidor, etc. Así, pues, tenemos por un lado actos o modos de comportamiento de los hombres ante ciertos problemas que llamamos morales, y, por el otro, juicios con los que dichos actos son aprobados o desaprobados moralmente. Pero, a su vez, tanto los actos como los juicios morales presuponen ciertas normas que señalan lo que se debe hacer. Así, por ejemplo, el juicio Z debió denunciar a su amigo traidor, presupone la norma pon los intereses de la patria por encima de la amistad. Nos encontramos, pues, en la vida real con problemas prácticos del tipo de los enumerados a los que nadie puede sustraerse, y, para resolverlos, los individuos recurren a normas, realizan determinados actos, formulan juicios, y en ocasiones, emplean determinados argumentos o razones para justificar la decisión adoptada o el paso dado. Todo esto forma parte de un tipo de conducta efectiva, tanto de los individuos como de los grupos sociales, y tanto de hoy como de ayer. En efecto, el comportamiento humano práctico moral, aunque sujeto a cambio de un tiempo a otro y de una a otra sociedad, se remonta a los orígenes mismos del hombre como ser social. A este comportamiento práctico moral que se da ya en las formas más primitivas de comunidad, sucede posteriormente, muchos milenios después, la reflexión sobre él. Los hombres no solo actúan moralmente, es decir, se enfrentan a ciertos problemas en sus relaciones mutuas, toman decisiones y realizan ciertos actos para resolverlos, y a la vez juzgan o valoran de un modo u otro esas decisiones y esos actos, sino que también reflexionan sobre ese comportamiento práctico, y lo hacen objeto de su reflexión o de su pensamiento. Se pasa así del plano de la práctica moral al de la teoría moral, o también, de la moral efectiva, vivida, a la moral reflexiva. Cuando se da este paso, que coincide con los albores del pensamiento filosófico, estamos ya propiamente en la esfera de los problemas teórico-morales o éticos. A diferencia de los problemas práctico-morales, los éticos se caracterizan por su generalidad. Si al individuo concreto se le plantea en la vida real una situación dada, el problema de cómo actuar de manera que su acción pueda ser buena, o sea, valiosa moralmente, tendrá que resolverlo por sí mismo con ayuda de una norma que él reconoce y acepta íntimamente. Será inútil que recurra a la ética con la esperanza de encontrar en ella lo que debe hacer en cada situación concreta. La ética podrá decirle, en general, lo que es una conducta sujeta a normas, o en qué consiste aquello, lo bueno, que persigue la conducta moral, dentro de la cual entra la de un individuo concreto, o la de todos. El problema de qué hacer en cada situación concreta es un problema práctico-moral, no teórico-ético. En cambio, definir qué es lo bueno no es un problema moral que corresponda resolver a un individuo con respecto a cada caso particular, sino un problema general de carácter teórico que toca resolver al investigador de la moral, es decir, al ético. Así, por ejemplo, Aristóteles se plantea en la antigüedad griega, el problema teórico de definir lo bueno. Su tarea es investigar el contenido de lo bueno, y no determinar lo que el individuo debe hacer en cada caso concreto para que su acto pueda considerarse bueno. Cierto es que esta investigación teórica no deja de tener consecuencias prácticas, pues al definirse qué es lo bueno, se está señalando un camino general, en el marco del cual, los hombres pueden orientar su conducta en diversas situaciones particulares. En este sentido, la teoría puede influir en el comportamiento moral práctico. Pero, ello no obstante, el problema práctico que el individuo tiene que resolver en su vida cotidiana, y el teórico que el investigador ha de resolver sobre la base del material que le brinda la conducta moral efectiva de los hombres, no pueden identificarse. Muchas teorías éticas han girado en torno a la definición de lo bueno, pensando que si sabemos determinar lo que es, podremos entonces saber lo que debe hacerse o no. Las respuestas acerca de qué sea lo bueno varían, por supuesto, de una teoría a otra. Para unos, lo bueno es la felicidad o el placer. Para otros, lo útil, el poder, la autoproducción del ser humano, etc.
Pero, junto a este problema central, se plantean también otros problemas éticos fundamentales, como son los de definir la esencia o rasgos esenciales del comportamiento moral, a diferencia de otras formas de conducta humana, como la religión, la política, el derecho, la actividad científica, el arte, el trato social, etc. El problema de la esencia del acto moral remite a otro problema importantísimo, el de la responsabilidad. Solo cabe hablar de comportamiento moral, cuando el sujeto que así se comporta es responsable de sus actos, pero esto a su vez entraña el supuesto de que ha podido hacer lo que quería hacer, es decir, de que ha podido elegir entre dos o más alternativas, y actuar de acuerdo con la decisión tomada. El problema de la libertad de la voluntad es, por ello, inseparable del de la responsabilidad. Decidir y obrar en una situación concreta es un problema práctico moral. Pero investigar el modo como se relacionan la responsabilidad moral con la libertad y con el determinismo a que se hallan sujetos nuestros actos, es un problema teórico, cuyo estudio corresponde a la ética. Problemas éticos son también, el de la obligatoriedad moral, es decir, el de la naturaleza y fundamentos de la conducta moral en cuanto a conducta debida, así como el de la realización moral, no solo como empresa individual, sino también como empresa colectiva. Pero en su comportamiento moral práctico, los hombres no solo realizan determinados actos, sino que además los juzgan o valoran. Es decir, formulan juicios de aprobación o desaprobación de ellos, y se someten consciente y libremente a ciertas normas o reglas de acción. Todo esto toma la forma lógica de ciertos enunciados o proposiciones. Aquí se ofrece a la ética un ancho campo de estudio que, en nuestro tiempo, ha dado lugar a una parte especial de ella a la que se le ha dado el nombre de metaética, y cuya tarea consiste en estudiar la naturaleza, función y justificación de los juicios morales. Un problema metaético fundamental es, justamente, este último, es decir, el de examinar si pueden arguirse razones o argumentos, y, en tal caso, qué tipo de razones o argumentos, para demostrar la validez de un juicio moral y, particularmente, de las normas morales. Los problemas teóricos y los prácticos, en el terreno moral, se diferencian, por tanto, pero no se hallan separados por una muralla insalvable. Las soluciones que se den a los primeros no lo dejan de influir en el planteamiento y solución de los segundos, es decir, en la práctica moral misma. A su vez, los problemas que plantea la moral práctica, vivida, así como sus soluciones, constituyen la materia de reflexión, el hecho al que tiene que volver constantemente la teoría ética, para que ésta sea, no una especulación estéril, sino la teoría de un modo efectivo, real, de comportarse el hombre. Lección 2. Aclaración etimológica de los términos ética y moral, una distinción necesaria. Quien haya incursionado en el filosofar, sabe que las distinciones entre las diferentes categorías son algo fluido, que no puede establecerse de modo fijo. Según las épocas, los usos de cada comunidad filosófica, y las necesidades de la exposición en curso, los conceptos adquieren un cierto sentido que permite contrastarlos con otros semejantes. El rigor en la comprensión de las nociones filosóficas no reside en otorgarles un significado unívoco, sino en interpretarlas reflexivamente de acuerdo con el universo discursivo dentro del cual se las emplea. La distinción entre ética y moral constituye un excelente ejemplo de este carácter dinámico de la terminología filosófica. Como sabemos, en el lenguaje cotidiano estas dos palabras, al igual que sus derivadas y afines, pueden usarse como sinónimas. Así, escuchamos que los periodistas denuncian indistintamente la falta de moral de los políticos o la falta de ética de los políticos. Que los jerarcas de la Iglesia claman por la pérdida de los valores morales o por la pérdida de los valores éticos. Que los jóvenes cuestionan la doble moral de los adultos o la doble ética de los adultos, etc. Como expondremos enseguida, la identificación entre las dos nociones se ha roto dentro de la filosofía académica actual. Sin embargo, ello no implica que debamos desechar por completo dichas acepciones comunes, pues al fin de cuentas, los significados especializados del filosofar se inspiran en los significados del mundo de la vida, por muchas transformaciones que operen sobre ellos. En el caso que nos ocupa, expresiones citadas connotan una cierta valoración de las personas y de sus actos en términos de desaprobación, como los ejemplos anteriores, o de aprobación, v. Gr. Mi padre poseía una ética intachable o mi madre poseía una moral intachable. Si rastreamos la etimología de las dos palabras, ratificamos esta cercanía. Moral proviene del latín /moris y ética del griego ethos traducibles en ambos casos por carácter, uso, costumbre. En consonancia con dicho origen común, ética y moral se refieren al mundo de las acciones de los seres humanos, según ciertas valoraciones. Hasta hace relativamente poco tiempo se preservaba dentro del filosofar dicha afinidad.
Los pensadores éticos o morales se dedicaban a indagar por los valores éticos o morales más adecuados para orientar las prácticas humanas. No obstante, ya allí se instauró una gradación en el modo de abordar el asunto que nos permite acordar una primera distinción entre moral y ética. Mientras en la vida cotidiana apuntemos al valor de este o aquel comportamiento específico, dentro de la reflexión filosófica se trata de valorar genéricamente los comportamientos. Pues bien, podemos convenir en emplear el término moral para mencionar las valoraciones particulares surgidas dentro de los contextos experienciales y reservar ética para designar las valoraciones genéricas elaboradas en las doctrinas filosóficas. Así, por ejemplo, y siempre dentro de esta primera distinción conceptual, cuando el padre en una situación específica amonesta al hijo con la frase "no vuelvas a mentirme", formula un enunciado moral dirigido a orientar en una cierta forma la conducta de una persona particular. En cambio, un postulado como la sinceridad es la mayor virtud humana pertenece a la ética, por cuanto señala en términos universales cuál es el mejor modo de actuación. En realidad, más que una decisión tajante, se trata de un continuo en donde caben diversos niveles de generalidad. Entre el consejo moral particular, debes obedecerme, y el enunciado ético universal, el deber se fundamenta en los usos de tu comunidad, pueden interpolarse expresiones de menor a mayor generalidad como debes obedecer a tu maestro, todo alumno debe obedecer a sus maestros, debe obedecerse a los mayores, Dios ordena obedecer a los mayores, la obediencia es un valor moral, etc. Incluso en los niveles de mayor abstracción, la filosofía ética posee connotaciones morales, así sus principios no puedan aplicarse de modo inmediato, y de forma recíproca, en cualquier expresión moral se encuentran latentes análisis éticos, así sus voceros en la mayoría de los casos no puedan explicitarlos. Cuando alguien evalúa moralmente una conducta, implícitamente está apelando a criterios éticos generales. Del mismo modo, cuando un filósofo postula un criterio ético universal, indirectamente está orientando un curso de acción particular. Al lado de esta distinción categorial entre ética y moral, los estudiosos sociales han convenido otra que también debe tomarse en cuenta. Siguiendo a Max Weber y otros autores, se encuentra que las sociedades tradicionales se caracterizan porque todas sus normas y principios de acción se inspiran en un único código de carácter religioso. En cambio, las sociedades modernas surgen cuando dicho código trascendente se rechaza o por lo menos se relega a la vida privada de los creyentes, al tiempo que las distintas esferas de la acción social desarrollan sus propias pautas de valoración. Pues bien, el término moral serviría para referirse a la normatividad de origen religioso tradicional, mientras que la palabra ética atañería a la orientación de las prácticas humanas seculares. La incorporación en nuestros colegios de la cátedra de ética como independiente de la cátedra de educación religiosa y moral, alude a esta diferenciación sociológica entre ética y moral. Aunque no es el tema de este escrito, no podemos dejar de comentar el carácter discutible de esta distinción para algunos creyentes. En su opinión, carece de sentido esta separación entre ética y moral, ya que no imaginan qué puede significar una valoración de la existencia humana por fuera de su fe religiosa. De otro lado, algunos analistas encuentran necesario superar las supersticiones religiosas de las sociedades tradicionales para alcanzar una sociedad plenamente moderna, y por tanto rechazan radicalmente cualquier expresión de la moral religiosa. A unos y otros debe advertírseles que moral y ética, comprendidas sociológicamente, no tienen necesariamente que excluirse entre sí. Se trata de dos fuentes de valoración del comportamiento humano, pero a menudo pueden coincidir en el mismo objeto. Por ejemplo, ayudar al necesitado puede entenderse como un mandato moral, amaos los unos a los otros, o como un mandato ético, a fomentar la solidaridad en nuestra comunidad. Retornando al terreno de la filosofía, todavía podemos exponer otra perspectiva para distinguir entre ética y moral. Para entenderla, pensemos en la relación que existe entre gramática y lenguaje. La gramática es el estudio especializado del lenguaje humano, o el lenguaje es el objeto de estudio de la gramática. Análogamente la moral es el objeto de la ética, y esta es la disciplina filosófica encargada de indagar por la moral. Al igual que el lenguaje, la moral constituye una condición propia de la existencia humana. El niño, antes de asistir a la clase de gramática en el colegio, ya dispone de una cierta competencia en el uso del lenguaje. De igual manera, nosotros antes de participar en un curso de ética, ya poseemos una cierta capacidad moral, en tantos seres humanos. Ni para hablar ni para ser morales, debemos pasar por un centro de estudio, en cambio, gramática y ético conforman saberes académicos especializados. De nuevo la distinción, aunque necesaria, debe relativizarse. Es cierto que el aprendizaje de una lengua no depende de la gramática, pero ésta sí puede contribuir a que nuestro desempeño en ella sea más apropiado.
De forma equivalente, los análisis filosóficos de la ética pretenden, en últimas, ayudar a esclarecer los juicios morales. Como puntualiza de la Cortina, la moral es prescriptiva, pues ordena o prescribe qué comportamiento seguir, en cambio la ética es canónica, pues no dice cómo actuar sino busca los criterios o cánones que justifican actuar de un modo o de otro. La ética filosófica se ocupa de analizar la naturaleza de la moralidad humana. Cualesquiera que sean los múltiples códigos morales en los cuales se ha manifestado esta a lo largo de la historia, se parte del supuesto de que todos los seres humanos disponen inherentemente de un cierto sentido de lo moral, en virtud del cual distinguen el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, lo moral y lo inmoral. De acuerdo con sus concepciones culturales y subjetivas, dos personas podrán estar en desacuerdo sobre si una determinada acción se ajusta o no a cierto principio moral, o incluso podrán discutir sobre el valor mismo de dicho principio, pero de todos modos coincidirán en disponer de un punto de vista moral, por diversa que sea su realización. Para ofrecer un ejemplo de actualidad, analicemos el caso de la eutanasia o muerte por piedad. Al respecto, puede debatirse si bajo ciertas condiciones, se justifica ayudarle a morir a un enfermo terminal, o por el contrario el momento de la muerte debe quedar establecido exclusivamente de modo natural. Sin embargo, tanto los amigos como los enemigos de la eutanasia, en tanto sujetos morales, concuerdan en ofrecer una valoración moral sobre el problema, así el contenido de sus respectivas valoraciones se contraponga. Además, como advierte Pieper, a menudo sucede que se coincide en los principios morales supremos, pero se disiente diametralmente en el curso de la aplicación. Por ejemplo, en términos de morales colectivas, las tribus esquimales realizan el precepto de honrar a los mayores, abandonando a los viejos para que mueran cuando no pueden valerse por sí mismos, mientras en las sociedades modernas se los honra, procurándoles cuidados médicos y sociales hasta el fin de sus existencias, o por lo menos, eso se pretende, pues la marginalidad social de algunos sectores de la población, combinada con la pérdida de afectos en el mundo actual, ocasionan que material y o psicológicamente los viejos, muchas veces sean abandonados a su suerte. Y entonces, podemos interrogarnos sobre cuál de los dos tipos de abandono respeta más a los mayores. En el caso de la eutanasia, un repaso a la literatura sobre el tema muestra que tanto sus detractores como sus partidarios recurren al principio de la dignidad de la vida humana, llevando a los primeros a oponerse a cualquier decisión voluntaria de provocar la propia muerte o de las personas puestas a nuestro cuidado, pues no existe valor superior al cual pueda subordinarse la preservación de la existencia. Por el contrario, los segundos interpretan la dignidad de la vida humana en el sentido de que cuando la salud de alguien está tan deteriorada que su vida no resulta digna de vivirse, la eutanasia debe respetarse como la decisión más moral. Por supuesto, para los defensores de la eutanasia, será inmoral la prohibición absoluta de terminar la vida incluso en condiciones extremas de subsistencia como las de los cuadraplégicos, en tanto que para sus críticos lo inmoral será cualquier acción que propicie la muerte, sea cual sea la situación del afectado. O para mencionar otro tema susceptible de debate, los prohibicionistas consideran como inmoral cualquier interrupción voluntaria de una vida humana en gestación, mientras otros analistas estiman que lo inmoral estriba en obligar a las mujeres a dar a luz un bebé contra su libre voluntad, incluso en episodios de embarazos derivados de violaciones. De nuevo, no nos corresponde aquí terciar en las discusiones, sino ilustrar una nueva distinción, esta vez circunscrita al término moral. En sentido restringido, podemos entender por moral el ajuste de los comportamientos y juicios a un determinado código, de donde se reputarán como inmorales todos los comportamientos y juicios que se aparten de dicha reglamentación. En cambio, en sentido general que ya explicamos, lo moral se entiende estructuralmente como disposición propia del género humano a valorar normativamente sus actos, con independencia de los múltiples códigos en que ésta se manifiesta. Así, en los ejemplos anteriores los antagonistas pueden considerarse mutuamente como inmorales, pero en rigor no pueden calificarse como amorales, pues deben reconocer que las opciones de sus contradictores, por equivocadas que les parezcan desde su propia concepción de contenido moral, responden también a la estructura de moralidad propia del género humano. Amoral puede llamarse a una enfermedad que de modo natural cause la muerte de un niño en gestación, pero en ningún caso a la madre que acceda a inducir un aborto. Retomando nuestro problema general de demarcación, precisemos que la ética en tanto reflexión filosófica, no se ocupa directamente de la realidad moral, sino de los juicios a través de los cuales ésta se manifiesta con base en las concepciones filosóficas acuñadas por la tradición para dilucidarlos. Así, por ejemplo, para explicitar cuál es el sentido ético de la promesa como concepto moral, un filósofo analiza diferentes enunciados donde se actualizan diversos usos morales de dicha noción, v. gr.
Los políticos como los amantes nunca cumplen sus promesas o nunca prometas en vano, utilizando como marco conceptual las teorías éticas legadas por autores como Kant, Strauss o Ricoeur. No obstante, advirtamos también que ni en la ética ni en las demás áreas de la filosofía, el estatuto de segundo grado de la reflexión filosófica, implica despreocupación por el mundo o reducción del filosofar a mera exégesis. Por el contrario, al esclarecer los juicios morales en diálogo con los pensadores que han trabajado el tema moral, cada nuevo filósofo ético, análogamente lo mismo podríamos decir de quienes cultivan otras áreas de la filosofía, comprende que la realidad moral no se da de modo espontáneo, sino que surge de una construcción humana donde se articulan las prácticas y las conceptualizaciones legadas por la tradición. En síntesis, como explica Anne-Marie Pieper, la ética filosófica indaga por la estructura de la moralidad en tanto dimensión universal del género humano. Por mucho que difieran los códigos morales entre las diferentes culturas, todos los seres humanos disponen de una cierta competencia moral en virtud de la cual establecen lo debido, lo permitido y lo prohibido. Y por mucho que difieran los filósofos éticos en definir la esencia de la moralidad, en principio todos los pensadores coinciden en la existencia de dicha competencia moral.